Ya está conectado Ricardo Villegas Tovar, el tocayo de los tocayos, el detective de la ciencia. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días. Hola, tocayo, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Pues nosotros aquí en el centro histórico, en la Casa de las Bóvedas, y bueno, pues siempre contento de saludarte. Cuéntanos, qué chisme hay el día de hoy? Así es, tocayo. Bueno, pues un poquito en seguimiento a lo que comentamos la semana pasada, la revista Nature, cosa extraña, publica un artículo esta semana que titula En exclusiva, ¿no? Eso no es común en una revista científica, pero pareciera como si fuera una de estas revistas del amor, como dicen algunos, ¿no? Entonces, en exclusiva nos reporta que se hizo un estudio a nivel mundial de 2014 a 2024 para identificar cuáles son las universidades más fraudulentas en términos de producción científica. Entonces, bueno, ya te imaginarás que este artículo pues está dando mucho de qué hablar a partir de que salió en la edición más reciente. Y bueno, déjame, te pongo en contexto, ¿no? ¿A qué se refieren con una institución fraudulenta? Bueno, pues se enfocan en el caso de aquellas instituciones en donde sus investigadores han publicado artículos científicos, pero que después se identifica que estos artículos pues tienen fallas considerables en términos metodológicos de investigación y que es necesario retirarlos de la publicación, ¿no? Entonces, estamos hablando que el factor de valoración está vinculado al número de artículos que se tienen que retirar una vez que fueron ya publicados. Entonces, bueno, ¿quiénes son las instituciones o de dónde provienen? Principalmente son universidades chinas, pero también de Arabia Saudita, de India, de Pakistán y de Etiopía. Claro que son noticias desafortunadas. Como desafortunado es ubicar cuáles son las áreas en donde mayormente se dan estos fenómenos desafortunados. Es el caso de la medicina, es el caso del área de negocios internacionales, de sistemas informáticos y todo lo relacionado con investigación alrededor del cáncer. Entonces, bueno, sabemos a partir de este artículo que China ha retirado más o menos unos 20,000 artículos en este lapso, y los que menos se han visto en esta necesidad son universidades o instituciones del Reino Unido y de los Estados Unidos. ¿Cuál es la editorial más afectada? Es decir, la que se ha visto en la obligación de retirar más artículos es la editorial Hindawi, que es muy connotada a nivel mundial. Ahora, lo que tendríamos que preguntarnos, y eso es lo que se preguntan quienes redactan este artículo, es ¿cuáles son los motivos que obligan a retirar los artículos una vez que han sido publicados? Bueno, empecemos. Sí o sí, la causa principal sigue siendo la presión por publicar. Sabemos que sigue habiendo una enorme cantidad de políticas científicas alrededor del mundo que premian las publicaciones. Entonces, los investigadores, especialmente los jóvenes, se sienten en esta obligación de publicar, pero ante la incapacidad, pienso yo, en términos de madurez científica, se enfrentan a la necesidad de publicar prácticamente cualquier cosa, y en ese ánimo de desesperación, pues fácilmente cometen fraudes como puede ser, decíamos, cometer plagio, modificar imágenes, inventar datos no reales. A lo que también debemos decir que desafortunadamente siguen proliferando lo que se conoce como las fábricas de papers, ¿no? Las paper mills. ¿Qué es esto? Bueno, pues resulta que hay algunos investigadores que sí ya tienen un cierto grado de madurez, envían sus artículos, se los aceptan para ser publicados, y poco antes de que los publiquen, estos autores pues literal venden autorías, ¿no? Entonces mandan un mensaje masivo y dicen, tengo un artículo aceptado de tal revista, ¿quién quiere participar como autor?
o como coautor de este trabajo, y este es el que está vendiendo las autorías. O sea, una práctica muy, muy desafortunada a la que muchos investigadores, especialmente jóvenes, han sucumbido, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una de de los eventos fraudulentos, al que se suma otro que también es muy novedoso, y es la venta de calidad de inventor en patentes. Esto es un fenómeno muy desafortunado que nos estamos enterando esta semana, en donde, por ejemplo, un inventor que prácticamente ya tiene una patente aceptada para que les sea otorgado el título de propiedad industrial, pues resulta ser que igualmente vende el que participe una tercera persona en calidad de inventor, y bueno, pues esto sí o sí repercute favorablemente a quien compra esta categoría de inventor, o en el caso de artículo, la categoría de autor, repercute favorablemente en aquellas instituciones en donde se premia la publicación, por ejemplo, con ascensos, con estímulos económicos. Entonces, bueno, claro que hay reacciones dentro del mundo científico. Por supuesto, China, al enterarse que es la que sale muy mal parada en esta escena, pues toma decisiones radicales y empieza a cambiar un poco sus políticas científicas, empieza a desincentivar, a dejar de ayudar a los investigadores en términos del número de publicaciones, y los valoran ahora también en otras variables, ¿no? Las editoriales sí que se ponen más estrictas. Digo, Hindawi, al haber salido no muy favorecida con estos resultados, pues entonces ya va a imponer todavía esquemas de valoración mucho más exigente. Entonces, bueno, ¿a qué conclusiones llega este artículo publicado en la revista Nature en su último fascículo? Dice, bueno, afortunadamente debemos decir que el fenómeno de retiro de publicaciones es un fenómeno aislado, sí nos llama la atención, sí es un tema que ha ido causando cada vez más interés, pero afortunadamente es un evento aislado. Estamos hablando que mucho menos del 1% de la producción científica mundial es que se encuentra en estos escenarios cuestionables, ¿no? Y que, bueno, también algo que me parece muy, muy favorable es que ante este fenómeno, pues sí o sí, se presta con cada vez más ahínco atención a la figura de la integridad científica, a la transparencia que debe haber, es decir, esta apuesta que se tiene por la ciencia abierta. Entonces, sí, es un fenómeno desafortunado, es un fenómeno menor, pero que sí se le está prestando atención, y que sí o sí en el corto plazo, y ni qué decir en el mediano plazo, pues va a fortalecer la calidad científica. ¿Cómo ves, tocayo? Uy, oye, qué cosa es muy interesante lo que estás planteando el día de hoy porque, bueno, pues digamos que también es un poco las consecuencias de esta exigencia que hay a los académicos, ¿no? De producir, producir, producir. Y bueno, pues si te enrolas en esos ritmos, pues estos son los riesgos. Ahora bien, ¿quién está evaluando todo esto? ¿Hay algún organismo? ¿Es la propia autorregulación de un grupo de académicos? ¿Cómo se da esta evaluación, tocayo? Gracias por la pregunta, tocayo. Sí, en efecto, fíjate, decíamos, hay ya pues estos detectives de la ciencia profesionales, ¿no? Especialmente en la cabeza de la doctora Baik, ¿no? De quien platicábamos la semana pasada, que igual ha ido agremiando a colegas alrededor del mundo. Sabemos que hoy más o menos hay unos 50 investigadores de muy alto nivel que están dedicando gran parte de su tiempo a estar evaluando lo que se está publicando. Ese es un escenario. También debo decir que este es un ejercicio mundial. Hay sitios electrónicos, el caso de Puff Peer, ¿no? Un espacio abierto de revisión por pares, pero totalmente colectivo, en donde alguien sube un artículo y lo empieza a comentar con cierta suspicacia, y bueno, la comunidad científica empieza a analizar ese artículo en particular hasta que literal desnudan todo el proceso, y bueno, si es el caso, pues identifican el posible fraude. Y bueno, al ser un espacio abierto, pues los propios autores también tienen posibilidad de debatir y de rebatir lo que se está planteando. Y sí, también hay sitios electrónicos especializados. El más famoso se llama Retraction Watch, ¿no? Así como un observatorio de retiros, pero no es el único. Sabemos que existen otros dos.
u otros tres. Por ejemplo, tenemos uno que se llama Research Signals, ¿no? Como señales de investigación, y otro que se llama Citility, de una empresa llamada Argos, al que debería sumar otro que se llama Digital Science, de una empresa que produce una base de datos muy importante llamada Dimensions. Entonces, digamos que hay muchos frentes, ¿no? Los detectives de la ciencia, los profesionales, estos sitios como PubPeer o estas empresas lideradas en fama por el caso de Retraction Watch. Entonces, pues literal, ¿no? Hay lupas por todos lados que van magnificando su análisis y sí o sí yo creo que estos investigadores fraudulentos pues ya se la piensan dos veces antes de cometer algo indebido. Oye, pues interesante, tocayo, y gracias por traer el caso. Y bueno, pues ahí está, el detective de la ciencia informando aquí en el De Eso Se Trata. Te mando un gran abrazo y saludos hasta la nave nodriza allá en Ciudad Universitaria. Muchas gracias, tocayo. Un abrazo, saludos. Bueno, pues ahí está la voz de Ricardo Villegas, el detective de la ciencia.